Bienvenidos a una nueva videoclase. En esta ocasión vamos a ver una herramienta muy útil que está dentro de la pestaña Generadores de Medios, donde se encuentran otro tipo de herramientas como son los colores sólidos, los créditos, colores en degradé, totalmente personalizables, las tablas de prueba, las típicas señal de ajuste, que en la actualidad ya son, en lo que es video digital, ya son solamente de un uso decorativo, pero que cuando era video analógico tenía un uso muy específico, que era determinar en qué norma estaba editado, estaba armado ese video. Después otras herramientas, otras figuras o fondos que me pueden servir, que son muy personalizables, que me pueden servir para determinadas ocasiones, en este tipo de elementos, como por ejemplo las texturas de ruido, los cuadriculados, los gradientes, son elementos totalmente personalizables en colores, en tamaños, en forma y demás. Verán, si yo arrojo uno, las propiedades, todas las herramientas o todas las características que tengo para tocar, por ejemplo voy a arrojar una textura de ruido, ven todas las propiedades, bueno, cada una de esas propiedades, voy a arrojar este elemento y empiezo a modificar los parámetros, empiezo a tocar uno por uno los parámetros y van a ver todas las propiedades que tiene para tocar. Puedo cambiar los colores, hacer que las nubes sea un color transparente, cambiar el color de la parte blanca. Verán que puedo encontrar una infinidad de elementos para poder tocar, y además algo interesante que tiene es que se pueden animar. Por ejemplo, si en este caso que es una textura de ruido que simula un cielo con algunas nubes, puedo darle más realismo, agregándole un mínimo movimiento a esas nubes. Por ejemplo, usando los fotogramas claves. Aquí tengo el fotograma que ya viene siempre predeterminado, que está en el segundo 0. Me voy a ir al segundo 10, ya que este generador de medio dura 10 segundos. Me voy al segundo 10, doble clic para que se me cree un fotograma clave. Vemos que se me creó ahí un segundo fotograma clave que está en el segundo 10, y lo que voy a hacer es un leve movimiento en el eje de rotación, en el desplazamiento del eje X. Voy a cerrar. Hace este movimiento, como que las nubes están pasando. Si entramos acá nuevamente al icono para editar esta textura de ruido o este generador de medio, verán que tengo un fotograma clave donde me dice que el eje de desplazamiento en X está en 640, y tengo un fotograma clave que me dice que el eje está en 1850. Y ven que si yo muevo el cursor, como se va moviendo aquí el número, y ese es el movimiento que hace el generador de medio en la pantalla. Cualquiera de estas propiedades, yo por ejemplo puedo decirle que a su vez, cuando vaya moviéndose, se vaya cambiando de color. Entonces el texto, el generador va a hacer esto, va a cambiar, va a moverse y va a cambiar de color. Yo por ejemplo puedo decirle que no cambie de color todavía, sino que acá ya cambie de color. Doble clic para generar un fotograma clave y cambio de color. Entonces lo que va a hacer es cambia de color ahí, cuando vuelve el color. Esa, como tantas otras propiedades que puedo tocar acá, cualquiera de estas propiedades, puedo ir jugando con las propiedades y animarlos a través de los fotogramas claves. Voy a eliminar estos elementos porque nos vamos a situar en el generador de medio de texto, que este es el que nos importa en esta videoclase. El generador de medio de texto, nosotros arrojamos, tenemos aquí el generador de texto Sony, que es el predeterminado,
y si no, tenemos aquí varios presets o varias variantes, valga la redundancia, pero que todas parten desde este texto predeterminado. Todas estas variantes se arman cambiando las propiedades de esta primera opción. Así que si queremos nosotros personalizarlo totalmente, arrojamos esta primera opción. Si queremos partir de una de estas variantes, ya porque nos es más rápido, podemos arrojar cualquiera de esas opciones. Una vez que arrojamos el texto, nos va a aparecer esta ventana. La voy a checar un poquito para que se vea más. Ahí está. Voy a correr el texto ahí. Y acá, ¿qué es lo importante? ¿En qué tiempo dura? Todos los generadores de medios se van a arrojar por 10 segundos siempre. Si nosotros queremos dar una duración mayor o menor, tenemos que ajustarla acá. Queremos, por ejemplo, por 5 segundos. Y si ampliamos la vista acá, verán que los 5 segundos terminan ahí. No se autoajustó el generador acá. Tengo que después ajustarlo a los 5 segundos. Por ejemplo, si yo quiero que dure 15 segundos, escribo 15 segundos acá. Y después empiezo a estirar el generador hasta que haga ese clic. O hasta que muestre esa muequita, ese pocito. Bueno, en eso me indica que está desde el comienzo, completa los 15 segundos. Esto es un problema capaz del software, que no me autoajusta al tiempo los elementos, sino que tengo que darle el tiempo aquí y después luego ajustarlo yo para que duren ese tiempo. Después comenzamos a escribir el texto en la caja de texto. La primera pestaña, la que dice edición, es donde podemos escribir todo nuestro texto. Vamos a escribir curso de edición. Verán que esto se maneja muy similar a como se maneja cualquier editor de texto. Escribo el texto, acá tengo para modificar, selecciono, tengo para modificar la letra, todos los parámetros que quiera. Voy a dejar una letra común porque ahí está. Tengo para modificar el tamaño, negrita, cursiva, centrado, alineado y demás. Vamos a dejarlo ahí. Entonces todas estas propiedades se tocan desde la pestaña edición. Desde la siguiente pestaña, ubicación, es la ubicación que va a tener el texto en pantalla. Ven que si nosotros lo movemos, se mueve aquí el texto en pantalla. Y tenemos una serie de ubicaciones predeterminadas. Por ejemplo, centrarlo abajo, al centro en vertical y a la izquierda. Y si no, podemos moverlo nosotros desde forma libre. Esta línea roja que aparece aquí, ese recuadro rojo, aquí tenemos el indicador de pantalla, y el recuadro rojo es lo mismo que este área segura. Me indica que, o me dice que intente situar el texto dentro de ese recuadro, me aconseja, porque es el área segura de texto. Si yo sitúo dentro del área segura de texto, me voy a asegurar, valga la redundancia nuevamente, que el texto se vea en cualquier dispositivo que yo reproduzca el video. Si yo lo sitúo por fuera, puedo correr el riesgo de que, si estoy reproduciendo el video en algún dispositivo muy viejo, que coma demasiados píxeles, voy a perder parte de esa información. Así que si yo me quiero asegurar que ese texto es importante y quiero asegurarme de que se vea en pantalla, tengo que situarlo dentro de lo que se denomina área segura. Entonces lo movemos aquí y lo situamos en pantalla. Vamos a dejarlo. Vamos a usar los presets de ubicación predeterminados y vamos a situarlo en el centro.
Esto es lo que podemos modificar desde la pestaña de ubicación. Desde la pestaña de propiedades tenemos varias herramientas más. Una de ellas es el color del texto. Podemos seleccionarlo de aquí, escribir si sabemos el código o buscar un color que nos guste en pantalla. Por ejemplo, nos gustó ese color y lo seleccionamos. Verán que el gotero puede pasar por cualquier lugar de la pantalla y tomar un color. Queremos el color rojo del loguito de Google. Ahí tomamos. Queremos el color amarillo de la ventana. Ahí lo tomamos. Queremos el color, vamos a ver qué color en pantalla, que sea este gris, lo tomamos. Verán que podemos modificar tomar cualquier color en pantalla, lo mismo que con este gotero. Y desde este lado tenemos lo que es el color del fondo. Verán que ahí puedo retocar lo que es color del fondo. Y voy a hacer otro paso, voy a agregar un generador de medios por debajo para mostrar un par de herramientas. Estamos en la pestaña propiedades. Verán que ahí tengo un color de fondo y no estoy viendo lo que está por debajo. Si yo retoco esta propiedad, van a empezar a ver que comienza a transparentarse. Esta es la propiedad alfa, que está indicada acá con la letra A. Más arriba es totalmente opaco, el 255 es el valor máximo. Y abajo del todo, valor 0, es totalmente transparente. Entonces, si yo quiero que mi texto esté sobre la imagen, obviamente voy a tener que dejarlo con un fondo transparente. Puedo dejarlo abajo del todo. O puedo hacer caso contrario. Puedo dar, por ejemplo, busquemos un color así a lo que es el texto, al fondo, perdón, y puedo dejar transparente el texto. Voy a agarrar esta sola palabra, esta sola letra, y ven que yo agrandé y estoy viendo el fondo. Voy a volver a su ubicación original, a su tamaño original, perdón. Ahí está. Y vamos a volver a el texto con color y el fondo sin color. Ahí está. Después tenemos otras propiedades acá, que es el interletrado, escala, un interlineado y una compactación de caracteres, que esto me indica que compactación de fuentes para indicar los puntos y separación entre ellas. Por último tenemos la pestaña efectos, donde podemos agregarle algunos efectos, como por ejemplo, voy a sacar es el contorno a la letra. Vamos a agregarle un contorno del color que nosotros querramos, una sombra, después acá podemos retocar las propiedades de contorno y de sombra. Y un par de deformaciones que me habilita el Vegas, que es muy limitado en este caso porque trae solamente algunas herramientas, sino deshabilito totalmente la deformación y queda el texto normal. Estas son las herramientas o las posibilidades que tengo de retocar el texto. Son todas las propiedades que tengo en la herramienta de texto. Algo muy interesante es usar estas herramientas usadas a través de la línea de tiempo para animarlas. Por ejemplo, una de las animaciones típicas es la de ubicación. Podemos decir que
en el segundo 0, con el fotograma 0 creado, podemos correr nuestro texto en pantalla y sacarlo totalmente. Y nos vamos, por ejemplo, al segundo 8. Creamos un fotograma clave con doble clic y tomamos el texto y lo movemos hacia fuera de la pantalla, pero del otro lado. Después reproducimos y verán que el texto hace ese movimiento. Otra animación que podemos hacer es que teníamos en esta ubicación de un color el texto. En esta ubicación vamos a cambiar a otro color el texto. Verán que yo paso y va a ir cambiando de color. Podemos decirle que cuando esté en el centro, que va a ser más o menos en el segundo 4, ahí más o menos, escale, sea obviamente un poquito más grande. Entonces va a ser lo siguiente: se va a ir agrandando para llegar a su tamaño máximo en el centro y luego se va a ir achicando. Verán que le voy a sacar la propiedad de movimiento. Vamos a situar nuevamente en el centro. Vamos a decirle que arranque ahí, en el centro, con una escala muy chica, para verlo chiquito. Y al segundo 2.22 le voy a decir me fui mucho, ahí le voy a decir que vuelva a tomar y vamos a tener este efecto. Verán que cualquiera de las propiedades que yo retoque aquí las puedo trabajar en la línea de tiempo y es como puedo animar el texto. Por ejemplo, otra animación vamos a hacer rápidamente. Vamos a quitar sombra, vamos a dejar cualquier color, vamos a invertir y vamos en este caso a poner un poquito más grande la letra. Corro para afuera en el C. Ahí está, en el segundo 0 la voy a correr para afuera. Y en el segundo 10 la voy a sacar para afuera, pero del otro lado. La misma animación que hice, pero y ahí tenemos esa animación. El fondo totalmente opaco, o podemos hacerlo semi-transparente si queremos. Y el texto totalmente transparente y que nos deja, podemos hacerlo por ejemplo bajo ese generador de medio, o voy a arrojar un video para que vean cómo se hace. Vamos a arrojarlo sobre un video. Ven cómo queda sobre un video. Verán las distintas variantes que tenemos en la herramienta de texto Sony. Y para mostrarles un ejemplo, vamos a ver esto que es
una intro parecida a lo que van a tener que hacer ustedes como trabajo final, donde mezclo diferentes elementos. La voy a reproducir para que lo vean y después luego explico cómo está realizado. Verán que esta herramienta es solamente la herramienta texto que estuvimos trabajando recién, pero sumado a varias o con varias propiedades o varios elementos sumados. Por ejemplo, entro acá, verán que le di un tamaño, una ubicación, un color del fondo, algunas propiedades, no demasiadas retocadas en el texto, pero sí verán acá que trabajé con muchos efectos sumados. Verán que hay muchos efectos que se sumaron y que los trabajé en la línea de tiempo. Verán que los rayos, que es el primer efecto que logran identificar, voy a correr para mostrarlo acá. Ven que los rayos aparecen y se mueven de posición. Bueno, hacen esto acá que yo les voy indicando con los fotogramas claves. Ven, están en 0. Al primer fotograma clave aparecen y luego se mueven en posición a través de las ubicaciones que yo les voy manifestando con estos fotogramas clave. Ven, miren, sigan esto que es el foco de luz del rayo. Y luego desaparecen totalmente. Ahí aparece otro que es un glow, que es iluminación de los elementos más claros de pantalla. Después un simulador de TV, que es en este caso, vamos a buscarlo, esas líneas ahí que aparecen, esa es una simulación de TV. Después un efecto de filmación vieja, que es cuando empieza a verse todo rayado y demás, y empiezan las diferentes fallas de la filmación. Ven que aparecen todas esas rayas, ese ruido y demás. Y luego, por último, un efecto de desenfoque, que es el Gaussian Blur, que verán cómo desenfoca la palabra éter. Estos son todos elementos que estuvimos viendo a lo largo del curso, ocupados en una sola intro de lo que sería un trabajo final, que es lo que tienen que hacer ustedes. Después nuevamente agregué un par de elementos de texto nada más, que tienen un trabajo menor, que ya es un solo efecto de desenfoque, y este tercer elemento también solamente un efecto de desenfoque. Este proyecto tal cual está, se los voy a cargar en la plataforma del curso para que puedan ustedes abrirlo con sus vegas y puedan ir desglosando cómo está armado. Cualquier duda, cualquier consulta la hacen en los foros. Hasta una nueva videoclase.